Buenas, buenas. ¿Alguna vez te has preguntado qué es un AirTag, cómo funciona un AirTag o estos dispositivos para rastrear cosas? Pues bueno, déjame decirte más o menos que en este video vamos a abarcar la mayor parte de información de todo esto, ¿no? Primeramente, ¿qué son los AirTag? Pues tengo aquí que son dispositivos que ayudan a encontrar objetos y localizar dispositivos de Apple. Tales objetos son como pues mochilas, automóviles, llaves o alguna bicicleta, etcétera, ¿no? Esto pues puede ser manteniendo su ubicación o emitiendo un sonido. La ubicación de algún objeto, de algún AirTag, la puedes compartir hasta con 5 personas pues en tu cuenta, ¿no? Supongamos que yo tengo un AirTag. Este AirTag yo se lo pongo a mi mochila y en algún dado caso de que ya no sepa dónde está o que incluso me la hayan robado y el dispositivo aún cuente, algún está ahí en mi mochila, pues directamente yo puedo sacar mi teléfono de Apple, directamente puedo ahí buscar dónde está mi dispositivo. El dispositivo manda una señal y me manda pues más o menos su ubicación aproximada, ¿no? Tal cual, son dispositivos para obtener la ubicación de algo de que se lo hayas puesto. Ya te digo, ya son tus llaves, tu mochila, tu coche, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo funciona todo esto? Pues bueno, déjame decirte que no funcionan con un sistema de GPS, o al menos no directamente con un módulo GPS. Estos dispositivos lo que cuentan es con un módulo Bluetooth que cada cierto tiempo emiten una señal y esta señal es captada por dispositivos que estén cercanos. Si hay dispositivos cercanos, pues estos mismos dispositivos son los que van a mandar pues más o menos la ubicación del AirTag a los servidores de Apple y tú puedes consultar esa información desde tu teléfono, desde tu tableta o desde tu iMac para ver la información que te mandaron acerca de este dispositivo. Puede sonar un poco técnico, pero solamente es como un dispositivo aquí que dice o que manda una señal, aquí estoy, ¿no? Si hay dispositivos cerca, pues estos dispositivos lo van a escuchar y van a pasar la información pues al mayor, ¿no? Y el mayor pues ya te regresa la información a ti. Es más o menos una analogía de cómo funciona todo esto y para que te estés un poquito más seguro de que si tu información la están captando otras personas, pues déjame decirte que no. Todo esto es cifrado, solamente el dueño de la AirTag va a saber que está ahí el dispositivo, aunque pues probablemente otra persona lo sepa si se cumple otro requisito que te voy a decir más adelante, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo dura la pila? Pues tal cual en la información de la página de Apple es que aproximadamente un año es lo que dura la pila. Si en algún dado caso de que tu AirTag ya se le está acabando la pila y necesita algún cambio, el mismo AirTag va a ser el que te va a notificar, ya sea en tu teléfono, en tu iPad, donde lo estés utilizando, que ya se está pronto a acabar la pila y solamente necesitarías ir a reemplazarla. Pero pues como te digo, solamente es como cada cierto año. Y también este tipo de AirTag tienen alguna resistencia contra el agua, que es, para siendo más exactos, es la IP67. Puede soportar, me parece que como mucho, al menos a lo que encontré en la página, es una hora sumergido a menos de 10 metros sobre el agua. Si ya es más tiempo, pues se puede dañar, etcétera, ¿no? Pero tiene bueno, esa mínima protección contra el agua. Pero bueno, ya te dije más o menos cómo funcionan, cuánto tiempo les dura la pila, pero ¿cómo sabemos dónde está el dispositivo? Pues bueno, directamente ya te dije que se puede ubicar con tu dispositivo Apple, ¿no? Si tú tienes tu iPad, tu iPhone, desde ahí puedes ubicarlo para pues tener más o menos una ubicación exacta de dónde está ese dispositivo. Pero si no puedes encontrarlo directamente en el mapa, también tienen una opción que es para encontrarlo con sonido. Tú le puedes ahí emitir un sonido y si tu AirTag está cerca, pues va a emitir un sonido para que tú lo escuches e identifiques más o menos por dónde está. Ahora, si tú tienes, al menos a lo que tengo entendido, si tú tienes un AirTag original de Apple, tienen una función para encontrarlo con la cámara. ¿A qué se referencia con la cámara? Pues bueno, tú agarras tu dispositivo y si ya estás cerca de lo que es tu AirTag, lo que vas a hacer es activar la opción de la cámara. Y pues escaneando tu dispositivo te va a decir, no sé, muévete a la derecha o muévete a la izquierda a 10 metros enfrente, pero solamente si estás cerca y si es original de Apple, al menos a lo que tengo entendido, ¿vale? Estas son dos de las tres opciones que pues son para encontrar los dispositivos AirTag. Una es el sonido, otra es con el mapa en la ubicación del dispositivo y otra es con la cámara. Pero bueno, ahora la pregunta del millón y por la que casi vienen todas las personas aquí. ¿Son compatibles estos dispositivos con los teléfonos Android o con otros dispositivos que no sean Apple? Pues la respuesta corta y sencilla a todo esto es de que no. La señal no tiene esta compatibilidad. No son compatibles los dispositivos de iPhone o los dispositivos AirTag con los dispositivos Android. Su red no es compatible, no son compatibles, tal cual, aquí, directo. Pero bueno, ¿con qué sí son compatibles? Pues aquí tal cual los requerimientos para que un AirTag sea funcional con tu dispositivo es que debes de contar con una cuenta Apple.
debes de tener un iPhone, un iPad Touch con iOS de 14.5 en adelante. O también puedes contar con un iPad con iPadOS con sistema operativo 14.5 en adelante. Si tú no cuentas con estos requerimientos, estos requisitos, pues probablemente no sea funcional con tu dispositivo. Te digo, Android directamente no, ninguna marca de Android, al menos a la fecha que estoy grabando este video, ninguna marca de Android funciona con los dispositivos AirTag. Y para los dispositivos Apple, pues con que cumplan estos requerimientos, pues ya sería más que suficiente. Y bueno, en cuanto a toda esta información, cómo se conectan, cómo se sincronizan, pues bueno, déjame decirte que están dos opciones o varias opciones, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? Los dispositivos originales de Apple, que solamente cuando te llegan le quitas la protección de la pila, y en tu teléfono Apple o en tu teléfono o en tu tableta te va a aparecer una notificación como cuando les aparecen de los audífonos. Solamente entras, lo configuras, le pones tu nombre, tus emojis, si lo quieres compartir la ubicación con otras personas, y listo. Ahora, hay dispositivos hechos por otras marcas que funcionan con esta misma red que se llama Apple Find Me, ¿vale? Estos dispositivos pues ya será un poquito diferente tal vez su método de configuración, pero si es original de Apple, pues solamente te llega, lo abres, le quitas la protección de la pila y ya, solamente lo configuras con tu teléfono. Y ya básicamente así se configuran lo que son estos dispositivos AirTag. Y pues bueno, pues si estás pensando en comprar un AirTag, te recomendaría, si es el original, pues está mejor, si te alcanza para el original, pero también hay de otras marcas los cuales son o funcionan de la misma manera con la red de lo que es el Apple Find Me, ¿vale? Solamente checa que al comprar tu dispositivo traiga en las imágenes o en la descripción que es compatible con el Apple Find Me, y de esta manera pues garantizarás que sea compatible o que lo puedes encontrar o rastrear, por así decirlo, con tu teléfono iPhone, iPod, lo que tengas. Y tal vez ahora te preguntarás, ¿te están rastreando con un dispositivo AirTag sin tú darte cuenta? Pues bueno, déjame decirte que hay un método o un sistema, por así decirlo, inteligente para cuando alguien te quiere rastrear con estos dispositivos, ya que Apple no está tal cual de acuerdo con estas prácticas de estar rastreando a la gente. ¿De qué consiste esta funcionalidad? Pues bueno, si tú tienes un AirTag entre tus cosas, entre tu mochila, entre tu coche, etcétera, y el dueño se aleja lo suficiente, pero lo mantienes cerca tuyo durante mucho tiempo, o sea, en tu coche y tú estás ahí muy cerca, pues en tu teléfono te va a salir una alerta de que alguien te está rastreando, o que llevas incluso un AirTag o una etiqueta inteligente de rastreo de estas que te estoy diciendo entre tus cosas. Y si aún en el caso de que cuando te saltó esta alerta no lo hayas encontrado, pues después de cierto tiempo empezará a sonar, ya que como te digo, Apple no está conforme con estas prácticas de rastreo a las personas. Y ya, pues tal cual, si te están rastreando, en tu teléfono te salta una alerta, y si no encuentras este dispositivo, pues empezará a sonar para que lo encuentres fácilmente. En cuanto a las conclusiones dentro de este video, te digo, los AirTags son, pues por así decirlo, localizadores. No están recomendados para andar siguiendo a las personas, ya que probablemente es que no se actualicen en tiempo real del movimiento de las cosas. Son más como para ponérselos a artículos, a accesorios que no se muevan tan fácilmente. Por ejemplo, pues una bolsa, una mochila, una bicicleta, y si se queda perdida en algún lugar, pues ahí se queda quieta, etcétera, ¿no? En conclusión, son dispositivos que te ayudarían a encontrar artículos por si eres una persona muy distraída o que tiene facilidad para perder las cosas. Y bueno, espero haberme dado a entender con este video, espero que el video haya sido de tu gusto, de tu agrado, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.